La guerra es caos, pero esta es francamente insana. Una abuela derribó un dron con un frasco de pepinillos. Ucrania construyó ejércitos de robots, Rusia perdió tanques ante agricultores con tractores. Parece falso, pero es real. No son solo rumores. Estos son 50 hechos asombrosos de la guerra ruso-ucraniana. ¿Y te asombrarán? Vamos a verlos. Una abuela ucraniana derribó un dron con un frasco de pepinillos. No podemos simplemente mencionar este hecho sin más detalles. Y dejarlo así, ¿verdad? Sumerjámonos en esta salvaje historia de inmediato. En el corazón de Kiev, una abuela se convirtió en una leyenda instantánea después de usar nada más que un frasco de tomates encurtidos para derribar un dron ruso. Elena, periodista convertida en empresaria, disfrutaba un momento tranquilo en su balcón cuando oyó un zumbido. Al principio creyó que era un pájaro, pero resultó ser un dron sospechoso. El arma más cercana a mano era un frasco de productos encurtidos. Con un rápido lanzamiento, Elena derribó el dron. Sin embargo, eso no era lo esencial. En una entrevista con un medio ucraniano, insistió en un detalle crítico. Usó tomates encurtidos con ciruelas, no pepinos. Por supuesto, esa es la parte crucial que debemos acertar en una historia sobre derribar un dron con comida encurtida. Después de que el dron aterrizó forzosamente, Elena recogió con cuidado los restos. No dejaría pasar ningún equipo de vigilancia. Se lo informó a la abuela, para probar que la mejor defensa podría estar en la despensa número 2. Ucrania pasó de ser el menos favorito a la mayor potencia de drones en el mundo. Mientras los rusos pierden sus drones ante abuelas empacando tomates encurtidos, Ucrania toma el control de los cielos. Lo que inició como una historia de David contra Goliat se ha vuelto una dominación absoluta de drones. Solo en el 2024, Ucrania produjo un total de 2.2 millones de drones y entregó más de 1.3 millones de drones a sus soldados en el frente. Y el país apenas empieza. El objetivo es producir 4.5 millones al año. Hay mucho zumbido de alta tecnología en el aire, y estos drones son en serio. Pueden golpear objetivos a más de 1000 millas de profundidad en Rusia y representar un asombroso 60 a 70% de todo el daño militar ruso. Habla de un aguafiestas para las fuerzas rusas. 3. El misil hipersónico imparable de Rusia fue muy detenido. No solo Rusia está siendo aplastada en la guerra de drones, sino que sus llamados misiles hipersónicos imparables también han encontrado su igual. Ucrania, equipada con Patriots de Estados Unidos, derribó los misiles Kinzhal, un arma que Moscú afirmó era invencible. Esto sucedió más de una vez. Según un informe de agosto 2024, Ucrania derribó 28 de 111 misiles Kinzhal desde el inicio de la invasión. Eso representa una tasa de eliminación del 25%. ¿Cómo es posible? El Kinzhal puede alcanzar Mach 10, pero al descender se ralentiza y se vuelve un blanco fácil. La superarma de Rusia no es rival para el contraataque de Ucrania, que cuenta con precisión, paciencia y muchos patriotas. Rusia perdió más tanques de los que poseen algunos países. El ejército ruso ha perdido más de 20.000 equipos militares en los últimos 3 años, ya sea por destrucción, daño, abandono o captura. Según Oryx, un grupo de análisis militar que sigue de cerca la guerra en Ucrania, el golpe real ha sido a sus tanques. Rusia ha perdido cerca de 4.000 tanques, con más de 2.700 destruidos por completo. Alrededor de 400 han sido abandonados y más de 530 capturados por las fuerzas ucranianas. Estos números suenan brutales, pero veámoslos en perspectiva. Según el índice de potencia de fuego global, solo 4 países, aparte de Rusia, tienen más de 4.000 tanques en sus arsenales. India con 4.201, Corea del Norte con 4.344, los Estados Unidos con 4.640 y China con 6.800. Esto significa que Rusia ha perdido más tanques de los que la mayoría de los países del mundo incluso tienen, con pérdidas totales que superan todo el tanque. Flotas combinadas del Reino Unido, Alemania y Polonia. Ahora eso sí es un apocalipsis de armadura total 5. Rusia trajo armas de pesadilla de ciencia ficción al campo de batalla. El esfuerzo bélico de Rusia no es solo un chiste, en parte es puro horror. El país ha desplegado en varias ocasiones armas aterradoras que antes parecían de ciencia ficción. Uno de los más temibles es el TOS-1A, un lanzallamas termobárico que convierte campos de batalla enteros en infiernos. Esta bestia dispara proyectiles termobáricos de 220 milímetros, creando tormentas de fuego que pueden romper órganos, colapsar edificios e incinerar todo en su radio de explosión. Con un alcance de 5.6 millas y la capacidad de disparar múltiples cohetes en segundos, se le llama el arma convencional más terrible del mundo. Afortunadamente, Ucrania ha logrado destruir varios con drones.
Pero mientras Rusia continúe desplegando estas máquinas de 15 millones, el campo de batalla se verá más apocalíptico que nunca. Número 6. Los civiles ucranianos prepararon cócteles Molotov para defender su nación. Aunque Ucrania no tenga el mismo armamento de alta tecnología que Rusia, cuenta con algo igualmente peligroso: civiles listos para luchar. En los primeros días de la invasión, los ucranianos usaron una antigua arma de guerra, el cóctel Molotov. Aparecieron líneas de producción improvisadas en todo Kiev, con voluntarios llenando botellas con combustible, aceite y espuma de poliestireno para crear bombas incendiarias mortales. El Ministerio de Defensa ucraniano incluso transmitió instrucciones paso a paso, instando a la gente a derribar al ocupante, y lo hicieron. Las armas caseras y los cócteles Molotov fueron sorprendentemente efectivos en la guerra urbana, convirtiendo a los ciudadanos en combatientes en la lucha por la supervivencia de Ucrania. Los civiles ucranianos bloquearon los convoyes rusos. Los civiles ucranianos han hecho todo lo posible para resistir la invasión, incluso deteniendo a las fuerzas rusas con sus propios cuerpos. En Melitopol, locales sin nombre se lanzaron frente a los vehículos militares que avanzaban, cantando ocupantes y asesinos para ralentizar su marcha. En Agodar, lugar de la planta nuclear de Zaporizhia, cientos de residentes realizaron actos de desafío formando un bloqueo humano, para prevenir que los rusos tomen la instalación crítica. Algunos bloquearon carreteras con camiones de basura, otros se mantuvieron firmes solo con banderas y determinación. Al final, el valor no se mide por la fuerza de las armas. 8 soldados rusos intentaron interceptar drones a mano. Mientras los ucranianos se han enfrentado valientemente a los tanques rusos, los rusos han intentado su propio enfoque para detener amenazas, excepto que sus métodos parecían un poco menos pensados. Como respuesta a los ataques de drones kamikaze ucranianos, algunos soldados han tratado de interceptarlos manualmente con sacos de papas, palos y cualquier objeto a su alcance. Sorprendentemente, algunos de estos intentos desesperados funcionaron, pero la mayoría terminaron tan mal como se esperaba. Recuerda que, aunque la desesperación te impulse a actuar, no es rival para una estrategia sólida y tácticas con conocimientos tecnológicos. 9 fuerzas ucranianas utilizaron drones para lanzar granadas, lo que explica el gran temor de los rusos hacia estos aparatos. Estas máquinas se han vuelto herramientas letales de precisión. Las fuerzas ucranianas han usado drones para lanzar granadas directamente en las escotillas abiertas de los tanques rusos. Así, una granada de $50 lanzada desde un dron de $2000 destruye un tanque ruso T-90M de $4 millones. Hablemos del máximo rendimiento por tu dinero número 10. Ucrania tiene robots luchando en la guerra, no hay lugar a dudas. Ucrania no solo está utilizando 50 drones, también está desplegando robots completamente desarrollados en la línea de frente. Lyut es un robot con ametralladoras que rueda sigilosamente en el campo de batalla, brindando fuego y manteniendo a los soldados a salvo. Pero Ucrania no se detiene ahí. También tiene perros robots de desminado en espera, y esto no es algún truco. Los robots ucranianos han ganado batallas en la guerra por sí mismos. La 13ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania lanzó un asalto robotizado en Kharkiv Oblast, despejando las posiciones rusas en una exhibición épica. Con robots aéreos y terrestres colaborando sincronizadamente, parece que el futuro bélico ya está aquí. 11 soldados de élite rusos confiaron en mapas de la era soviética. Las Fuerzas Armadas ucranianas ya podrían estar en el futuro, pero parece que los rusos no recibieron el memo. No solo no están en el futuro, sino que están atrapados en un pasado lejano. En mayo de 2022, 2.000 paracaidistas de élite rusos se perdieron por completo, dependiendo de antiguos mapas soviéticos para navegar el resultado. Caminaron directo a una emboscada, su vehículo destruido y tripulación aniquilada. Para colmo de males, no es suficientemente vergonzoso. Las fuerzas ucranianas hallaron posteriormente un mapa de la región de Chernihiv de 1942. Al parecer, la idea de Rusia de la guerra moderna es usar mapas de hace más de 80 años. Número 12. ¿Las tropas rusas usaron Google Maps para navegar? Los soldados rusos están completamente perdidos. Al comienzo de la invasión, se informó que las fuerzas invasoras utilizaban Google Maps para navegar por Ucrania. La aplicación que uses determinará la cafetería más cercana que encuentres. La Agencia de Carreteras de Ucrania quitó las señales de tráfico para desorientar a las fuerzas invasoras debido al caos generado. Como ellos dijeron, ayudémoslos a ir al infierno. Circularon afirmaciones virales de que las fuerzas rusas usaban Google Maps para marcar escuelas y hospitales como objetivos, pero el servicio de inteligencia de Ucrania luego las desmintió. Aún así, los rumores asustaron a suficientes personas como para que Google desactivara los datos de tráfico en vivo en Ucrania para prevenir cualquier posible mal uso militar. Perderse en un viaje por carretera durante una invasión activa es peor que hacerlo en circunstancias normales.
Ucrania contraatacó a Rusia. Rusia tuvo dificultades para navegar por Ucrania, pero Ucrania no tuvo problemas para llegar a Rusia. Así es, Ucrania invadió a Rusia de vuelta, en el movimiento más audaz de la guerra. Las fuerzas ucranianas realizaron una incursión en la región rusa de Kursk, siendo la mayor penetración en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. En su punto máximo, Ucrania dominaba más de 805 kilómetros cuadrados de territorio ruso, buscando redirigir las fuerzas y recursos rusos y desestabilizar su plan de guerra. Las cosas habían cambiado drásticamente. Rusia construyó el muro de guerra más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Si 1.000 tropas ucranianas podían asaltar Kursk, tal vez necesitaban la 1.389.5 kilómetros, la última red defensiva de Rusia, que se extiende 1.389.5 kilómetros desde Bielorrusia hasta el delta del Dnipro. Construido tras la ofensiva de Kharkiv de Ucrania en 2022, es la mayor fortificación europea desde la Segunda Guerra Mundial. Dentro de Ucrania, 620 defensas cruzan Zaporizhia, Donetsk, Luhansk y Kherson, con trincheras, dientes de dragón, campos minados y posiciones de artillería. El objetivo es ralentizar el avance de Ucrania y forzar ataques en zonas de muerte. Y funcionó. La contraofensiva ucraniana en 2023 enfrentó obstáculos, pero rápidamente comenzó a redibujar las líneas del frente. Adaptar, avanzar, golpear 15. Algunos soldados rusos desconocían que estaban invadiendo Ucrania. Rusia pudo haberse organizado después, pero inicialmente reinó el caos. De hecho, algunos soldados desconocían que estaban invadiendo un país. Solo otro ejercicio de entrenamiento, o eso les dijeron. Esa ilusión se rompió al cruzar la frontera. Algunos soldados rusos no fueron informados que irían al combate hasta la noche anterior, según un funcionario estadounidense y un oficial ruso capturado. Un soldado le escribió a su madre consternado: «Nos llaman fascistas, mamá, esto es muy duro». En vez de flores, hallaron balas. En vez de liberación, resistencia. Si las primeras impresiones importan, el inicio de Rusia fue un desastre. Porque un mal comienzo hace un mal final, como dicen. 16 Rusia perdió un número impactante de generales. Mal presagio para una invasión cuando tus principales generales, supuestamente los más astutos del ejército, empiezan a caer como moscas. Rusia perdió tantos soldados que Wikipedia les dedicó una página completa. Según fuentes ucranianas, al menos 21 generales rusos y un almirante murieron durante la invasión, una tasa inaudita en la guerra moderna. Rusia solo admitió a 9, un número impactante. Esto plantea la pregunta, ¿cómo es posible? La respuesta es simple, realmente. Los comandantes rusos, desconfiando de sus tropas, microgestionan desde el frente, volviéndose objetivos fáciles. Los sistemas de comunicación anticuados de los oficiales también son vulnerables. Algunos incluso usan teléfonos móviles ucranianos. En un ejército donde se premia la incompetencia y lealtad al Kremlin, las malas decisiones fluyen de arriba hacia abajo. 17 soldados rusos usaron líneas abiertas y teléfonos no seguros para coordinar operaciones militares. No es solo un mal hábito de la alta jerarquía rusa, es un problema sistémico en todo su ejército. Los soldados rusos en el frente han dependido mucho de los teléfonos celulares personales para llamar ataques de artillería y navegar por los campos de batalla. Esto los convirtió a ellos y a sus comandantes en objetivos fáciles para las fuerzas ucranianas, que podían rastrear sus señales y atacar con precisión. Uno de los ejemplos más devastadores fue el ataque de Ucrania en Makivka, donde se informó que las tropas rusas que se reunieron en gran número fueron localizadas a través de su actividad telefónica. El resultado: 89 soldados rusos muertos, un recordatorio de mantener los planes fuera de la red. Número 18. Ucrania creó una app para reportar soldados rusos. Parece que cuando la tecnología se involucró en la guerra ruso-ucraniana, los rusos siempre se encontraron perdiendo. Los soldados rusos fueron reportados mediante una app ucraniana llamada DIA. Originalmente creado para servicios gubernamentales en tiempos de paz, DIR se adaptó velozmente para asistir a los ciudadanos en reportar los movimientos de las tropas rusas al ejército. La nueva función permitió a más de 260.000 ucranianos actuar como informantes, proporcionando datos cruciales sobre las posiciones, número y movimientos de las tropas enemigas. El nombre de la función es enemigo, porque ¿quién necesita sutileza cuando el agresor está justo en tu mira? 19 ucranianos. Menos que sutil desafío resonó mundialmente. Algunos gritos de batalla se pulen para los libros de historia, otros son crudos, desafiantes e inolvidables. Como las palabras del guardia fronterizo ucraniano enfrentando la demanda de rendición de un buque de guerra ruso: «Buque de guerra ruso, vete tú mismo». Esa respuesta instantánea y sin filtrar al buque de guerra Moskva
explotó en todo el mundo, convirtiéndose en el grito de guerra característico de Ucrania. No eran solo palabras, era una declaración de desafío ante una adversidad abrumadora. Comparado con recordar el Álamo y la legendaria carta obscena de los cosacos al sultán otomano, demostró una cosa: los ucranianos nunca han sido de los que suavizan su mensaje. Número 20. El Servicio Postal de Ucrania también tenía un mensaje. Algunos gobiernos emiten sellos postales con flores, figuras históricas o monumentos famosos. Ucrania. El país optó por un soldado haciendo un gesto obsceno a un buque de guerra ruso, inspirado en el ahora icónico intercambio de la isla serpiente Buka Pochta. El Correo Nacional de Ucrania lanzó un sello que inmortaliza el gesto desafiante. En una semana, el sello se agotó por completo, pero el servicio postal de Ucrania continuó. Desde un sello que celebra un tanque ruso robado hasta uno con un mural de Banksy con un eslogan imprimible para Putin, cada lanzamiento se convirtió en un pequeño acto de resistencia que los coleccionistas de todo el mundo anhelaban. Y, por supuesto, no podían olvidar a su héroe más pequeño, Patron. Podrías preguntar, ¿quién es Patron? La siguiente increíble realidad de la guerra ruso-ucraniana tiene la respuesta número 21. Un perro ucraniano ganó una medalla por detectar bombas. Te presento a Patron, el pequeño héroe con un olfato para los explosivos y una medalla que lo demuestra. Este terrier Jack Russell ha detectado más de 300 minas terrestres, convirtiéndose en uno de los héroes de guerra más queridos de Ucrania. El coraje de Patron le valió reconocimiento nacional y un premio del presidente Vladimir Zelensky. También es la cara de una recaudación de fondos de 500.000 sellos, con los ingresos destinados a financiar los esfuerzos de desminado y refugios para animales. Las redes sociales lo adoran, los artistas lo dibujan e incluso hay fanart de él. Un perro, una leyenda, levantando la pata sobre un misil ruso, recordándonos que los héroes vienen en todos los tamaños. Número 22. Ucrania hundió el buque insignia de Rusia sin marina. Primero, se le dijo a la Moskva que se fuera, luego se hundió en el Mar Negro. Este buque insignia de la flota del Mar Negro, infame por su fallida intimidación a los guardias fronterizos ucranianos, tuvo un final espectacular. Cuando 2 misiles Neptuno ucranianos golpearon el cohete en abril de 2022. Rusia afirmó que un incendio inexplicable hundió la nave, pero autoridades de Estados Unidos apoyaron la versión ucraniana. El buque de guerra con 510 tripulantes, antes el orgullo de la flota del Mar Negro de Rusia, quedó humeante, se inclinó y finalmente se hundió. Ucrania inmortalizó esta justicia poética en un sello postal, primero mostrando el buque de guerra y luego reeditándolo sin él. El Moskva pasó de ser un símbolo de poder a un naufragio empapado, probando que el karma, como el Mar Negro, es profundo. 23. Ucrania hundió su propio buque insignia. Ucrania no solo hundió el Moskva de Rusia, también hundió su propio buque insignia. Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala, Ucrania tomó una decisión brutal pero estratégica de hundir el Hetman Sahaidachi en Mykolaiv en lugar de dejar que cayera en manos enemigas. La fragata de 121.9 metros originalmente construida para la Unión Soviética sirvió a Ucrania desde 1993, pero en febrero de 2022 los marineros la hundieron en su muelle, sacrificando un barco para negarle un botín a Rusia. Según el ministro de Defensa de Ucrania, construirán una nueva flota moderna y poderosa. Lo esencial ahora es resistir. Y así, un buque insignia se perdió en desafío, el otro en desgracia. 24 rusos sabotearon su propio equipo militar. Las fuerzas rusas también sabotearon su propio equipo en la guerra ruso-ucraniana, pero por motivos distintos. Ucrania hundió su propio buque insignia como estrategia desafiante. Las tropas rusas sabotearon su propio equipo para evitar la lucha. En las primeras semanas de la invasión, con la caída de la moral, se reportó que reclutas rusos perforaban sus tanques de combustible para frenar su avance. Según funcionarios de defensa de Estados Unidos, algunos se rindieron sin luchar. Un lado hizo sacrificios dolorosos para resistir, el otro se incapacitó por miedo. Dice mucho, ¿no es así? 25 Rusia perdió un batallón entero en un cruce de río cuando ves lo mal que le fue al batallón de Rusia para cruzar el río Siversky Donets. Quizás no juzgues a esos reclutas por sabotear su propio equipo. Intentando cruzar un puente de pontones bajo fuego de artillería. Los rusos perdieron más de 70 tanques y otros vehículos blindados, con presumiblemente más de 1.000 tropas muertas o heridas. En una acción catastrófica, los ucranianos volaron el puente y eliminaron a muchas tropas rusas. Aparentemente, no hay decisiones acertadas en esta invasión, que fue un error desde el principio. 26 fuerzas tomaron Chernobyl, el famoso sitio del desastre nuclear.
No podemos hablar de malas decisiones en la guerra ruso-ucraniana sin asombrarnos ante la decisión de Rusia de tomar Chernóbil. Los rusos buscaban el control estratégico de Chernóbil para asegurar la infraestructura clave. ¿Pero qué hicieron? Cruzaron el Bosque Rojo, el área más radiactiva, levantando polvo tóxico como en un paseo dominical. Sin equipo de protección, desconociendo la catástrofe de 1986 y los peligrosos terrenos que pisaban. Muchos de los 100 trabajadores ucranianos en el sitio les rogaron precaución, pero los rusos continuaron exponiéndose a radiación mortal. Hablemos de estupidez suicida. 27 soldados rusos murieron de hipotermia. Parece que los soldados rusos no saben en qué se han metido, es un hilo común en la guerra ruso-ucraniana. Esta vez marchaban hacia Ucrania con la expectativa de que el invierno sería su aliado. Sin embargo, enfrentaron una de las temporadas más difíciles que han tenido. Cayó a -4 grados Fahrenheit, congelando sus cuerpos desprevenidos e inutilizando su equipo. Lo peor, los soldados carecían de equipo invernal, comida caliente por días y noción de en qué se metían. Lo que siguió fue un brutal congelamiento, ya que la hipotermia se cobró vidas en el frente. Parece que hasta el general invierno le dio la espalda a Rusia. El capitán georgiano 28 se negó a reabastecer un barco ruso. Rusia no solo fue abandonada por el general invierno, sino que la solidaridad llegó desde todos los rincones del mundo. En un notable acto de desafío, un capitán de un petrolero georgiano se negó a reabastecer un barco ruso en protesta por la invasión de Ucrania. El buen viejo barco ruso, vete a la mierda. En Medio Oriente, se rechazó fríamente la solicitud de combustible del barco ruso. La tripulación del capitán, con un ucraniano, se enorgulleció de su postura. Esto no fue solo una protesta contra la invasión, sino también una postura personal, ya que Georgia había sufrido la agresión rusa en 2008. No se puede invadir países y salir impune, ni siquiera en alta mar. Número 29. Ucrania implementó un revolucionario sistema de salud. En ocasiones, estar por tu cuenta te fuerza a innovar. Observa el Espacio Médico Unificado de Ucrania, un revolucionario sistema que une la atención médica militar y civil, garantizando un tratamiento rápido y vital para los soldados heridos. Los resultados son evidentes. El 82% de los soldados heridos se recuperaron y volvieron al servicio. El 80% recibió atención crítica. Durante la hora dorada, los primeros 60 minutos críticos, tras una lesión traumática, las muertes por evacuación se redujeron notablemente. La OTAN ahora estudia este sistema, deseosa de aprender de un país que convirtió la supervivencia en un arte. 30 rusos robaron arte a gran escala, mientras los ucranianos dominaban el arte de la supervivencia. Los rusos robaron el arte en sí, mientras las fuerzas rusas huían. En 33.000 artefactos saquearon hasta 33.000 artefactos, incluyendo invaluables oroesita, reliquias góticas y tesoros sármatas. En Mariupol se robaron más de 2.000 obras de arte, y en Melitopol secuestraron a un director de museo para intentar robar más. Esto no es solo un robo, es el mayor saqueo cultural desde el saqueo nazi en la Segunda Guerra Mundial. Mientras Ucrania construye un futuro por el que vale la pena luchar, Rusia se aferra al pasado, solo que esta vez es el número de alguien más, 31. Los rusos saquearon lavadoras. La ola de saqueos de Rusia no se detuvo en el invaluable oro escita, se extendió hasta los electrodomésticos del hogar. En una de las exhibiciones más extrañas de saqueo en el campo de batalla, se captó en cámara a soldados rusos cargando lavadoras robadas en camiones militares. La absurdidad continuó. Algunas se encontraron ocultas en trincheras rusas, como si la lavandería en primera línea fuera prioridad. Las tropas rusas se enfocaban más en asegurar un ciclo de centrifugado que una victoria estratégica. 32 rusos saquearon todo, incluso animales. Robar artefactos invaluables es una cosa, pero llevarse un mapache es un nuevo nivel de extrañeza. Durante su caótica retirada de Kazón, las fuerzas rusas saquearon casas, museos y secuestraron un mapache de un zoológico local. Oleg Zubkov, un cuidador de zoológico ruso, publicó un video donde se le ve agarrando al animal aterrorizado con sus manos y cargándolo en un camión, con destino a Crimea. ¿Y si eso no fuera lo suficientemente extraño? Posteriormente, propagandistas rusos utilizaron al mapache como mascota de guerra, otorgándole títulos militares falsos y mostrándolo en videos editados para levantar la moral. Sin embargo, los ucranianos vieron este robo desde un ángulo diferente, llamándolo la única victoria estratégica que Rusia logró en Kherson. 33. La guerra ruso-ucraniana le dio un nuevo significado al término noticias falsas. Si la historia del mapache u otro hecho del video te hizo dudar de su veracidad, tienes razón en ser escéptico. Al fin y al cabo, esta es la guerra más grande de la era de las noticias falsas, donde la propaganda se propaga más rápido que los misiles.
Desde discursos deepfake hasta rumores desenfrenados del campo de batalla, la desinformación masiva ha dificultado enormemente distinguir entre hechos y ficción. Ambos bandos han participado en la guerra digital, pero Rusia la elevó a un nuevo nivel. Difundió noticias falsas en masa, con el número de publicaciones de desinformación promediando más de 2.500 al día para mayo de 2022, aumentando desde solo 200 al día en marzo. Aunque no todo estaba dirigido a una sola región, este aumento coincidió con el comienzo de la ofensiva rusa en Kharkiv. Rusia también desplegó oleadas de bots en redes sociales, y la inteligencia ucraniana cerró 86 granjas de bots. Una de ellas controlaba 3 millones de cuentas falsas, alcanzando a casi 12 millones de personas. Hablemos de una invasión digital. El presidente ruso número 34 se negó a viajar por aire. Mientras las fuerzas rusas estaban ocupadas tratando de difundir paranoia entre los ucranianos, su propio presidente estaba atrapado en una batalla psicológica propia. Vladimir Putin, paranoico por ser el objetivo, supuestamente abandonó su habitual avión presidencial en favor de un modo de transporte mucho más cauteloso. Un tren blindado. El tren, aunque más lento, es todo menos modesto. Es prácticamente un palacio sobre ruedas que ha costado $17 millones mantener desde 2014. Se trata de un salón de belleza, suite médica, gimnasio y un hammam con ducha de espuma aromática. También hay un desfibrilador, máquinas antienvejecimiento y un monitor de pacientes. Es irónico que Putin tenga todas las herramientas para mantenerse saludable mientras se asegura de que otros no lo estén. Ucrania se convirtió en uno de los países con más minas en el mundo, con 35. Los peligros para los ucranianos persisten incluso después del avance de las tropas rusas, ya que la tierra se ha transformado en un campo de batalla continuo. Desde 2024, más de 60 kilómetros cuadrados de Ucrania están contaminadas con minas terrestres y municiones sin detonar, haciendo de Ucrania uno de los 7 países más contaminados del mundo. Con 11 de las 27 regiones del país afectadas, y Kharkiv siendo la más afectada, los peligros están siempre presentes. Solo en 2023 hubo más de 763 accidentes por municiones explosivas, resultando en 1.099 víctimas. Lo peor es que la amenaza continuará en los años venideros. Un enemigo constante e invisible acecha bajo los pies de los ucranianos. Estos removieron minas con las manos desnudas. No es sorprendente que los ucranianos hayan tomado el asunto de las minas en sus propias manos, dado cómo trataron a su enemigo en la guerra. En Berdiansk, Zaporizhia Oblast, un hombre caminó tranquilamente por una carretera fumando un cigarrillo y recogió una mina antitanque con sus propias manos. Sin bombas ni equipo protector, solo valentía pura. Llevó con calma el explosivo fuera de la calle hacia un bosque cercano, despejando el camino para el ejército ucraniano. Es un acto de valentía impresionante y quizás un poco de locura, mostrando que los ucranianos han aprendido a enfrentar incluso las amenazas más aterradoras con una indiferencia casi surrealista. En Ucrania, los escombros de guerra se transformaron en obras de arte. Es sorprendente que el pueblo ucraniano haya logrado transformar los horrores de la guerra en algo significativo, a pesar de todo lo que han soportado. Mikhail Reiber, el escultor más famoso de Ucrania, transformó piezas de misiles rusos, balas y equipos militares destrozados en esculturas. Su trabajo, como la flor de la muerte, hecha de fragmentos de cohetes que golpearon su casa y la memoria de los crucificados. Hechos con clavos de iglesias bombardeadas, son recordatorios inquietantes pero desafiantes del costo de la guerra. Otros hicieron joyería y llaveros con restos de aviones y equipos rusos destruidos, permitiendo a los ucranianos preservar fragmentos de una tragedia histórica inimaginable. 38 Ucrania convirtió tanques rusos destruidos en exhibiciones de museo. Los ucranianos también convirtieron el equipo ruso destruido en arte callejero. En agosto de 2022, las calles de Kiev contaban una historia de resistencia. En lugar de esconder los restos de la guerra, los ucranianos transformaron con orgullo los tanques rusos destruidos y los vehículos militares en una exposición al aire libre en la calle Krashatik. Tanques carbonizados, vehículos blindados dañados y restos de obuses autopropulsados se alineaban en la avenida central de la capital, mostrando un poderoso desafío. Las herramientas de destrucción se alzan como trofeos de resistencia. 39 agricultores ucranianos convirtieron tractores en ladrones de tanques. Parece que todos estaban decididos a enriquecer el Museo de Equipo Militar Ruso de Ucrania. Hasta los agricultores participaron en la acción. Con solo sus tractores oxidados, se volvieron héroes inesperados remolcando tanques, camiones y lanzamisiles rusos abandonados en campos de batalla embarrados. Pero su papel no terminó ahí. Durante la guerra, los agricultores ucranianos se esforzaron para mantener la producción de alimentos, incluso en las condiciones más peligrosas.
Con el 30-50% de la tierra utilizable en riesgo, trabajaron sin descanso para plantar cultivos y alimentar al país, incluso mientras las fuerzas rusas atacaban su maquinaria. Ahora, eso es una determinación seria. 40. Un soldado ruso se rindió y su tanque. Los agricultores ucranianos no fueron los únicos creativos con el equipo militar. Resulta que a algunos soldados rusos también se les ofreció un trato bastante inconvencional para entregar sus tanques. Un soldado ruso, agotado por las condiciones caóticas y desalentadoras de la guerra, aceptó una oferta inusual de Ucrania, según reportes. En vez de seguir luchando, entregó su tanque a Ucrania y recibió $10,000 de recompensa, junto con la promesa de una vida cómoda e incluso la oportunidad de solicitar la ciudadanía ucraniana. Aparentemente, los ucranianos no necesitaban robar tanques, podrían haberlos comprado con poco dinero. El ejército ruso emitió raciones caducadas provocando deserción y entrega de equipo al enemigo. Muy malo. Pero al escuchar cómo se trata a los soldados rusos durante la guerra, sus malas decisiones comienzan a tener más sentido. Imagínalo. Tus suministros de comida incluyen raciones que datan desde 2015 o antes y debes consumirlas. Excepto que los soldados rusos no necesitaban imaginarlo, ellos lo vivieron. La comida era tan mala que los enfermaba. Se reportó que algunas raciones militares contenían gusanos o estaban vencidas, generando quejas públicas de los soldados en línea. Y aunque aún no se ha servido comida para perros durante la guerra en Ucrania, hay precedentes. En 2011, se descubrió que más de 3,000 latas etiquetadas como carne de res de primera calidad eran en realidad alimento para perros, alimentado a las tropas rusas en Vladivostok, después de ser servida comida de baja calidad caducada. Durante meses, no es de extrañar que los soldados rusos hayan buscado una escapatoria donde quiera que puedan encontrar. 1. 42 sandías se convirtieron en un símbolo de la resistencia ucraniana. A diferencia de los rusos, los ucranianos no toleraron comida caducada, sino una fruta mucho más dulce. La legendaria sandía de Kherson. Conocida por su perfecta mezcla de azúcar y fragancia, la sandía de Kherson ha sido cultivada durante siglos en el único suelo arenoso de la región, produciendo 400,000 toneladas en 2021. Previo a la guerra, camiones y barcazas llevaban estas frutas río arriba hasta Kyiv, volviendo la sandía parte apreciada del verano ucraniano. Durante la ocupación rusa de Kherson en la guerra, la sandía se convirtió en un fuerte símbolo de resistencia. Los soldados ucranianos en la región portaban banderas de sandía como señal de desafío, mientras los locales obsequiaban la fruta a las tropas liberadas en agradecimiento. Un francotirador logró el 43º asesinato más largo en la historia durante la guerra ruso-ucraniana, usando una fruta como arma. Los ucranianos no solo dependen de la fruta para defender su territorio, también confían en la precisión de sus tiradores, y déjanos decirte, su precisión es nada menos que legendaria. En el año 2023, el francotirador ucraniano Vyacheslav Kowalski hizo historia con el disparo de francotirador confirmado más largo jamás registrado. Un disparo asombroso desde 4,156 yardas de distancia. En temperaturas bajo cero, Kowalski esperó pacientemente durante horas, con su observador teniendo en cuenta cada factor externo, desde la velocidad del viento hasta la gravedad, antes de realizar el disparo. Eso reescribiría la historia militar. Este logro rompió los récords previos de francotiradores canadienses, 3,543.9 metros, y australianos, 2,816.7 metros. 44 francotiradoras ucranianas se volvieron legendarias por hacer que cada disparo cuente. Un francotirador podría haber logrado el récord del disparo más largo, pero las francotiradoras ucranianas se han vuelto legendarias por mérito propio, demostrando que la habilidad, la precisión y la valentía no conocen de género. Entre ellas está Chile, cuya mortal precisión con el rifle Barrett de calibre 50 ha dejado un rastro de soldados rusos a su paso. Pero ella es solo una de muchas. Estas mujeres no solo luchan junto a los hombres, sino que lideran la carga. 45 rusos viven su propio Día de la Marmota. Todo este hablar sobre francotiradores podría recordarte al Día del Chacal, la película o la serie del 2024. Pero otra película icónica aparentemente se desarrolló en Ucrania, el Día de la Marmota. Chornobaivka, un pequeño pueblo en el sur de Ucrania, se hizo famoso por el aeródromo cercano, donde las fuerzas rusas establecían puestos de comando y bases de helicópteros, solo para ser destruidas por la artillería ucraniana. Repetidamente, un error de guerra tan constante que podría haber sido escrito por Hollywood como fracasando en adaptarse 101. 46 ucranianos pusieron un timbre en medio de un bosque y los rusos lo usaron. Un hecho de la guerra ruso-ucraniana que podría haber sido parte de una comedia de enredos. Nos encanta leer tus comentarios y sugerencias en la sección de comentarios del programa militar. Compártelos con nosotros. Las fuerzas ucranianas, con su ingenio característico, dejaron una pequeña sorpresa en el bosque.
Instalaron un timbre en un árbol en medio de la nada. ¿Quién caería en eso? Un líder de reconocimiento ruso tocó un timbre momentos después de instalarlo. ¡Boom! No era solo una broma. Se dice que estaba listo para detonar, matando al líder y a varios de sus compañeros. Eso sí que es una bienvenida explosiva. 47 fuerzas ucranianas explotaron las gafas de los pilotos de drones rusos. Parece que al público del espectáculo militar realmente le encantan los explosivos, porque este hecho alucinante también viene directamente de nuestra sección de comentarios. La inteligencia ucraniana ideó una estrategia tan astuta como explosiva, colocando explosivos ocultos en las gafas que usan los pilotos de drones rusos. 80 gafas fueron enviadas a unidades de drones rusas como donaciones caritativas, pero en realidad eran explosivos disfrazados. Cuando detonaron, al menos 8 soldados rusos quedaron ciegos. En la cruda realidad de la guerra, la supervivencia a veces requiere decisiones complicadas. Número 48. Rusia desperdició al menos 10 misiles en madera. Los ucranianos han demostrado repetidamente que no siempre es necesario destruir cosas para marcar la diferencia. A veces un poco de ingenio es suficiente. Ucrania creó señuelos de madera de los High Mobility Artillery Rocket System, suministrados por Estados Unidos, engañando a Rusia para que desperdiciara misiles costosos en ellos en un astuto movimiento. Los señuelos captados por drones rusos atrajeron al menos 10 misiles calibre, reduciendo el arsenal de Moscú y afinando la estrategia ucraniana. 49. Ucrania construyó un tanque Frankenstein con piezas de repuesto. Un ejemplo de la ingeniosidad ucraniana en el campo de batalla es el tanque Frankenstein, una verdadera innovación. En un acto digno de un mecánico, las fuerzas ucranianas utilizaron partes de tanques rusos destruidos, especialmente el T-90M y T-80BVM, y crearon una máquina de guerra híbrida. La torreta del tanque base fue reforzada con armadura dinámica rescatada del T-90.000, que cuesta alrededor de 4.5 millones y es aclamado por Putin como el mejor tanque del mundo. Mientras tanto, el casco incorporó partes del T-80BVM, que presume de una armadura modernizada y sistemas avanzados de control de fuego. Con pedazos y piezas de uno de los modelos más avanzados de Rusia, este tanque de bricolaje no era solo un símbolo de ingenio, también era un arma potente en el frente. El reciclaje realmente vale la pena. La guerra entre Rusia y Ucrania le ha quitado mucho al país, pero también le devolvió algo fundamental, el nombre correcto de su capital, Kiev. Por mucho tiempo, el mundo llamó a la capital de Ucrania como Kyiv, un nombre con influencia rusa. Pero tras años de lucha, resistencia y resiliencia, Ucrania recuperó el verdadero nombre de su capital, Kyiv. Como parte del impulso de Ucrania por la soberanía y el reconocimiento cultural, la campaña para cambiar el lenguaje mundial ganó impulso. Las redes sociales, la diplomacia global y el hashtag #KyivNoKyiv fueron clave para asegurar que se usara el nombre correcto de la ciudad. Hoy, los principales medios, instituciones y gobiernos reconocen a Kyiv una fuerte afirmación de la independencia, identidad y determinación de Ucrania. Aquí tienes 50 hechos asombrosos sobre el conflicto ruso-ucraniano que te dejarán atónito. Esta guerra se ha desarrollado de formas inesperadas, con estrategias audaces y brillante creatividad. ¿Pero qué piensas? ¿Qué hecho te sorprendió más? ¿Y tienes algún otro dato asombroso para agregar a la lista? Deja tus sugerencias abajo en los comentarios, podrían aparecer en un próximo video.